Bueno, fundamentalmente un sistema es un, un principio lógico. Es como un principio lógico de funcionamiento, de conjunción de partes, ¿no? Es como cuando estudiamos en la primaria conjuntos, podemos hacer incluso conjuntos de cosas distintas. El principio de conjunción era una característica común, ¿no? Entonces, en realidad, estamos estudiando, cuando estudiamos la primaria conjuntos, estamos estudiando lógica de conjunción y lógica de funcionamiento. O sea, puedo tener un chingo de cosas diferentes rojas, o un chingo de cosas con pata izquierda, ¿no? Entonces, en realidad, un sistema estaría definido por ese principio de conjunción de partes y ese principio de operación en una lógica propia o única de esa cosa que le llamamos sistema, o ese conjunto de partes interrelacionadas. Y ese objetivo, o sea, esa función que cumplen las partes conjuntadas, básicamente tiene que ver con el sostenimiento del sistema. Entonces, es como, o sea, el primer objetivo del sistema circulatorio de nosotros, el óseo, lo que sea, es mantenerse a sí mismo para después mantener a todo el organismo en relación con el mantenimiento del sistema que sigue, el sistema que sigue. Entonces, en realidad es un principio lógico, ¿no? O sea, vale apuntar que la lógica de sistemas no parte de una mirada atributiva o sustancialista o material o topográfica de la realidad, ¿no? O sea, la realidad es percepción. Entonces, en ese sentido, pues un sistema más bien, aunque esté compuesto por cosas físicas y materiales, en realidad está definido por ese principio de conjunción y ese principio de operación, ¿no? Entonces, básicamente ese es un sistema, como lo entendemos típicamente, pero en realidad a partir de los principios de conjunción y de funcionamiento. La sociedad es considerada como el conjunto de todos los sistemas sociales, o sea, el sistema social de los sistemas sociales, digamos, ¿no? Ninguno de ellos está subordinado a otro, o sea, no hay rangos de sistemas sociales, ni ninguno de ellos está contenido en otro de forma permanente, al menos. Eso quiere decir que, como una jerarquía, pues todos los sistemas son parciales o cachitos semejantes de un solo gran sistema, ¿no? Entonces, lo que los distinguen básicamente son el primer par de características que los distinguen son las características de diferenciación y especialización. O sea, de acuerdo a determinada función del sistema, o sea, el sistema circulatorio tiene como función bombear y oxigenar la sangre, ¿no? Entonces, todas las partes de ese sistema tienen que tener una forma distinta y una función particular. O sea, una aorta no tiene la misma función ni la misma forma que una vena o un vaso o el corazón o lo que sea, ¿no? Es la primera característica. Supongo que quedará más claro con un rompecabezas. Tiene dos caras, o sea, digamos ya armado, ¿no? O sea, la de abajo que está fea, que es cartón, y la de arriba que es la imagen, ¿no? Entonces, si yo saco una pieza, pues tiene esas dos caras. La función de la pieza, la función especializada de la pieza, es el cachito de imagen que tiene de este lado. Y la diferencia es la forma particular que tiene. La única forma de que empate con otra es que sea distinta, porque si fuera igual, pues hace esto, ¿no? Entonces, para que encaje y que la función que tenga sea especializada también, que sea distinta y diferente, que cada pieza tenga un cachito distinto de imagen. Entonces, así se organiza el sistema. Entonces, ese sería como el primer juego de características. Digo juego porque en lógica sistémica, o sea, que en realidad cuando se estudia teoría de sistemas estamos estudiando lógica de sistemas. Toda la realidad se organiza a partir de un principio relacional. O sea, por ejemplo, piensen nosotros. O sea, la identidad está constituida por una serie de características que nos hacen peculiares o únicos, y por una segunda serie de características que a partir de lo semejante nos distinguen. Es decir, tenemos todos narices, pero de forma distinta. No somos primero lo peculiar y luego lo distinto, o a veces lo peculiar y luego distinto. Siempre somos las dos cosas. Entonces, es el principio relacional de existencia. Entonces, la manera correcta,
pertinente acercarse a la realidad, pues es con una lógica de pares. Ustedes ya estudiaron lenguaje, lengua y habla, signo significante. Arriba, abajo, izquierda, derecha. La izquierda refiere a la izquierda, a la derecha, tanto como la izquierda a la derecha. Oscuridad, luz, todo ese rollo. Y todo lo que está en medio de esos polos. Entonces, primero, en esa lógica, es pues, diferencia y especialización. La diferencia entre los sistemas se da entre sistemas. O sea, un sistema habla ahorita de una cosa y otro de otro. Se da entre partes del sistema o entre estados del sistema. Lo que habíamos hablado, ¿no? Yo me comporto de la misma forma en determinada circunstancia y en otra, en lo que sea. Creo que, sin más rollo, eso sería lo que distinguiría a un sistema del otro. La segunda sería código y programa. O sea, código es un sistema de correspondencias. O sea, unos hablamos castellano, otros hablan alemán o lo que sea. Pero no basta para comunicar. Tiene que estar programado de determinada manera ese código castellano. Entonces, de tal forma que unos hablamos mexicano, otros hablamos argentino, otros lo que sea. Entonces, código y programa. Esas serían como las dos. El segundo juego de características que distinguen al sistema. La tercera característica o serie de características que lo distinguen es de acuerdo a un asunto. Es decir, si pensamos en nosotros no nos comportamos de la misma forma en todas las situaciones. Nos comportamos de forma distinta. Cada situación está definida por un tema o un asunto. Entonces, yo proceso el sentido por diferencia a significado, ¿no? Sentido es el tipo de significado particular en relación a si desayuné bien o no, mi psicología, mi lugar social, mi lo que sea, mi educación, mi cultura, mi estado de ánimo, lo que sea. Entonces yo a partir de eso defino qué tipo de sentido le voy a dar al tema particular de determinada situación. Entonces así comunico. Esa sería como la tercera característica. Como no pensamos de forma material o topográfica, entonces un sistema está definido por límites de sentido, ¿no? Entonces como el rollo de Lotman. ¿Qué es cultura? Con este rollo de las semiósfera y todo ese rollo. ¿Qué no es cultura? No es cultura la que no es propia. O sea, ese grupo social de allá son incultos. Bueno, o no tienen cultura, porque la referencia para enjuiciar eso o valorarlo es mi propia cultura, ¿no? Entonces, vale madre que yo esté aquí, perdón, más bien son los límites de sentido, ¿no? Entonces esa sería como la tercera gran característica de ahí, pues se derivan otras tantas, pero fundamentalmente me parece que esas tres servirían para identificar en determinado momento, distinguir más bien un sistema de otro. Cuando salimos con alguien, hay señales, ¿no? E interpretamos. ¿Pero qué estamos interpretando? ¿Interpretamos lo que nos quiere decir? ¿O interpretamos lo que creemos que nos quiere decir? Es lo segundo. O sea, no hay manera de relacionarse con el mundo si no es por medio del autocontacto. O sea, no funcionamos sino en referencia a nosotros mismos. O sea, no conozco una persona que se entienda a sí misma. Si no te entiendes a ti mismo, no te puedes poner los zapatos del otro. Es imposible. Porque funcionamos con base en la autorreferencia. Entonces, operacionalmente, funcionamos de manera cerrada. ¿Sí? O sea, yo siempre entiendo el mundo por medio de autocontacto. Ese es el principio operativo cerrado. Ah, chinga, pero el vínculo social existe. Entonces, si funcionamos o los sistemas sociales funcionan de manera cerrada, o sea, operativamente clausurada o cerrada, dice Luhmann. Perdón. Entonces, ¿cómo chingados se establece el vínculo con el otro sistema? Como tema. Lo podemos pensar entre personas. O sea, un desconocido me vale madre hasta que veo que lo atropellan. O sea, se vuelve un tema relevante para mí. Pero yo lo voy a interpretar de manera cerrada, porque lo tomo como tema y lo integro a mi lógica operativa y solamente lo puedo entender así, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso. La autorreferencia en relación con la referencia a sí mismo, que es la característica de los sistemas sociales, explica el principio operativo de cada sistema. Hacia el interior y está cerrado. O sea, si notan, no hay manera de hacer entender a... Cuando alguien tiene una idea fija, muy fija en la cabeza, no hay manera de hacerlo entender. O sea, esgrimas argumentos emocionales, racionales, morales, sexuales, los que sean, no hay manera de hacerlo entender porque de entrada no se puede. Hasta que se le pega la gana. Y cuando se le pega la gana a otro güey, es porque el asunto o el otro güey o el entorno, lo que sea, se vuelve importante para esa persona como tema. Lo procesa como sentido, como tal, como tema, y hasta que
estoy satisfecho, creo que ya lo gestioné como tema, a chingar a su madre. Me olvido y cambio de tema. Ese es el vínculo social. Entonces, en ese sentido, me parece que Luhmann establece la diferencia, ¿no? Suena de entrada, pues raro. Suena incluso mutuamente excluyente las características, ¿no? Chinga, entonces cerrado, entonces como todos están vinculados, están cerrados. Por temas están vinculados. Entonces, tiene que ver con eso. Es la misma lógica dual. Adentro y afuera, pues operacionalmente cerrado y dirigido hacia el exterior en términos de temas o de asuntos relevantes, ¿no? O ahorita me puede interesar un asunto y al rato mañana otro. Entonces va por ahí. Los estudiantes materios o profesionales, siempre criticamos autores que no leemos. O sea, conocemos cositas y a partir de eso queremos generar crítica, ¿no? Luhmann no es ajeno a eso. Pero además hay mucho material para que se le critique a Luhmann, porque toda su terminología es funcionalista. Pero lo que no se entiende es que está utilizando esa terminología positivista no para establecer un principio de construcción de conocimiento positivista, sino lo está ocupando como analogía, llevado a lo social, ¿no? O sea, es la diferencia con Comte y el positivismo ese que nos enseñan a satanizar. Luhmann parte, es muy cabrón el planteamiento, porque Luhmann parte, a ver, nosotros somos parte del objeto de estudio. Pues tenemos la realidad social, somos parte del objeto de estudio. Entonces es obvio que nadie puede estar completamente equivocado o siempre equivocado. Todo el mundo tiene algo de razón, pues es parte de su propio objeto de estudio, como no va a tener razón. Entonces, regresando a la terminología, lo que ocupa es eso, entonces es parte de la crítica, le dicen positivista, pues lo que sea, ¿no? Bueno, es el caso del concepto de autopoiesis, lo trae de la biología. Entonces, la autopoiesis refiere, es muy sencillo, me parece. Refiere a la capacidad que un sistema tiene para dos cosas: para conservar su unidad, o sea, digamos como ejerciendo, llevando a cabo actividades para hacer lo necesario para conservar su unidad a nivel de creación de elementos, vaya el término creación o construcción más bien de elementos, o para participar de cómo se comporta la circunstancia, del comportamiento de la circunstancia, para entonces que esa circunstancia en la cual yo participé me asegure mantener mi unidad. Ese es el autopoiesis. Ay, perdón. O sea, en términos de biología, o sea, el ejemplo es muy idiota el que ocupo, pero creo que es muy claro. Una unidad de lo que sea es algo íntegro. Eso es una unidad. O sea, es una unidad íntegra de lo que sea y así. Entonces, ¿cómo entendemos a una maldita lagartija como unidad? Pues con sus patitas, su cabecita, su colita, ¿no? Si pierde la cola, entonces no es una unidad de una lagartija sin cola, no es una unidad de lagartija. La lagartija tiene la capacidad de generar su propia cola para conservar entonces su unidad como lagartija completa. Si no, entonces estamos hablando de otro sistema, de una lagartija sin cola, ¿no? Tiene que ver con eso. Evidentemente, en cuestiones de las redes sociales es más complejo. Tampoco tan complejo, porque suena muy mamón, ¿no? Por ejemplo, la comunicación tiene como objetivos generar consenso, pero también generar conflicto. ¿Cuántas veces hemos ocasionado un conflicto para salirnos con la nuestra? Eso tiene que ver con conservar nuestra unidad. No estoy generando mis ideas, pero estoy armando un conflicto, o sea, estoy generando una circunstancia de un problema para entonces salirme con la mía, conservar mi. Entonces tiene que ver con eso, ¿sí? O sea, el funcionamiento de toda la realidad social depende del sentido procesado, o sea, de la comunicación. O sea, le pregunto también a los chicos si el mundo alguna vez fue plano. En el área en la que estamos, no en física o geografía o lo que sea. En alguna parte de la historia, la banda creía que sí era plano y todo el conocimiento producido se hacía a partir de esa idea. Y los sistemas productivos andaban a partir de eso, entonces, claro que el planeta era plano, ¿no? Entonces, la función de la comunicación como procesamiento de sentido es el principio que posibilita la continuidad del sistema social. O sea, piénsenlo como memoria social. O sea, lo que estoy comunicando ahorita depende de comunicaciones precedentes y depende de un cálculo de la expectativa que tienes tú para seguir comunicando, o sea, para mantener la comunicación andando. La comunicación no para, nos dijo Palo Alto, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. Es decir, la continuidad sistémica y que tiene como consecuencia la comunicación, que tiene como consecuencia la persistencia del sistema, o del mantenimiento del sistema, tiene que ver con comunicación. Y la comunicación en términos sistémicos es el sentido, ¿no? Entonces va por ahí. Okay.
Comparten, todos los sistemas son complejos. Todos. Solamente varían por grados y por relación con la circunstancia, la manifestación del grado de complejidad. O sea, también les pongo el ejemplo, todo el mundo sabemos que es complejidad. O sea, si tienen ustedes el personaje de una telenovela y el personaje de una película, ¿cuál es más complejo? Todo el mundo responde lo correcto, de la película. Complejidad es la suma de elementos y de relaciones, o de aspectos. Hoy en día las series de televisión están de moda porque son personajes más complejos, o sea, personajes que se parecen a nosotros. Todos los personajes, todos los sistemas sociales, toda la realidad social tiene complejidad. O sea, porque todo tiene elementos y relaciones. Solamente que se relacionan y se expresan de forma distinta a partir de la circunstancia. O sea, si se buscan, por ejemplo, entrevistas serias, o si quieren serias entre comillas, de Paris Hilton, se van a dar cuenta que la mujer no es estúpida, pero está especializada en su área. O sea, su complejidad es propia de eso. Entonces no hay diferencia. Entonces lo que estudiamos en la realidad social son los grados de complejidad. O sea, el estado del vínculo social a partir de los distintos grados de complejidad asociados, o sea, de sistemas distintos que están asociados. Entonces, por ejemplo, ahorita no me estoy comportando ni me visto como en la complejidad propia de un académico. Ni quiero. La complejidad entendería que estaría ni siquiera en mi forma de expresar, sino más bien en lo que estoy planteando. Entonces tiene que ver con esa cuestión. Pero todos los sistemas, absolutamente todos, son complejos. Por eso, lo que habíamos platicado hace rato, todas las universidades, bueno, las universidades importantes, al menos del mundo occidental, están abriendo centros de estudio de la complejidad. Lo cagado es que apenas descubrimos algo que define la naturaleza de la sociedad, la complejidad, pero bueno, ese es otro cantar. Porque los académicos tenemos mucha cultura y mucha ilustración, pero no tenemos sentido común. Entonces, pero bueno, va por ahí, todos tienen que ver con la complejidad. Y lo que estudia ciencias sociales es eso, es el vínculo social a partir de los distintos grados de complejidad sociales. Cuando todos hacemos una explicación, una teoría es una explicación, punto. ¿Para qué lo hacemos inaccesible? Es una teoría de explicación. Y todos hacemos explicaciones cotidianamente. Una teoría es una explicación formal, pues, o formalizada de algo, pero es una explicación y ya. ¿Para qué nos hacemos pendejos? Todas las explicaciones que hacemos las personas tienen una pretensión universalista. ¿Para qué nos hacemos pendejos? Queremos explicar todo con eso. Todas las teorías tienen eso. Cuando un teórico escriba o diga, o un profesor diga que no es cierto, está mintiendo. Todas tienen esa pretensión. El problema es dónde ubicar la pretensión. La pretensión universalista de la teoría de sistemas es en los principios, no en cómo cobra la realidad de forma relacional, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cualquier cosa es susceptible de ser explicado por cualquier teoría formal. Entonces, es el caso de la teoría de Luhmann. Fallado, pero lo que ustedes cuando estén trabajando no van a sacar su cuaderno a ver qué dice Luhmann, no van a sacar su pinche cuaderno. Lo que están estudiando cuando estudian teoría son lógicas distintas de pensar. Porque la realidad no es la misma, entonces ustedes no pueden pensar de la misma forma todas las realidades. Entonces lo que están estudiando es eso. O sea, están aprendiendo diferentes modos de pensar para abordar la realidad en sus diferentes formas. Entonces podemos ver lo que sea. O sea, no sé. Yo soy teto de Star Wars. Entonces hay un vínculo entre la película primera, el episodio 4 y la nueva, que tiene que ver con principios remixeados o procesados en un sentido distinto y actualizados a la circunstancia contemporánea. Los 7 episodios son un solo mensaje, digamos. Solamente que estarían ubicados en la lógica propia de cada película a partir de límites de sentido, así como todos ellos como un solo mensaje, como un límite de sentido en general. Entonces va variando de complejidad. Entonces, si ponen atención en el último episodio, tiene exactamente los mismos principios que la primera, pero acomodados a una circunstancia contemporánea. Porque está dirigida para nuevas complejidades, que son en realidad chavitititos. Entonces, puede ser analizado eso, puede ser analizado una clase. Es decir, por ejemplo, los principios de empatía o simpatía que definen un proceso de educación y aprendizaje tienen que ver con procesamiento de sentido. O sea, porque es importante que conozcan a su profesor en la primera clase y después deciden si cambian o no, porque con base en la complejidad personal del profesor, ustedes van a saber si hay compatibilidad con su propia complejidad y poder avanzar o no en la materia. La recomendación siempre, al menos la mía, es: me conocen en la primera clase y si de perdida no les caigo bien, lléguenle, porque no la vamos a hacer. Dice el gobernador, bueno, a estas horas del día ya de ser exgobernador de Veracruz, Duarte, que sigue siendo priista, cuando formalmente el PRI ya lo expulsó.
el PRI es una lógica, no es una institución, no es algo duro. ¿A qué huele el PRI? ¿A qué color tiene? ¿Cómo se ve? ¿Cómo cambia? Pues no existe. Es esa lógica. Entonces, en lógica de sistemas, pues sigue funcionando así, ¿no? Es decir, lo importante no es que no sea formalmente priista, sino la lógica de funcionamiento pues sigue siendo priista. Y si nos tiramos el rollo, la lógica de funcionamiento del país es priista, ¿eh? Tampoco se espanten, ¿no? La UNAM es un sistema priista, fue fundada por priistas, para formar priistas. Y nos comportamos como priistas. Ahí tiene la selección, en fin, ¿no? Va por ahí, ¿no? Piénsenle, a ver, para que quede súper claro así, cabrón. A ver, solamente hay una razón por la cual una relación truena. O sea, piensa en tu relación personal. ¿Cuál es esa? Cuando el proyecto de una de las dos personas se come al otro. Igual, ejemplo pendejo que pongo en clase. Una relación de pareja no es tú y yo somos uno mismo. Entonces, ¿dónde se distinguen las partes? ¿Ahí? No. Ahí sí. Cuando pasa esto, o sea, cuando no hay distinción entre sistemas, es cuando vale madre. Porque entonces en algún momento alguien va a reclamar, o van a vivir así para siempre y uno de los dos va a vivir sojuzgado. Las relaciones que permanecen son las que están así. Diferencia y especialización siempre está así. Esa es la gran lección de la teoría de sistemas. La realidad no existe, es irrelevante en términos físicos. Es más, ni siquiera la física se entiende a sí misma como material. ¿Cómo define la física? Acuérdense, ¿cómo define la física a la materia? Relación, espacio y tiempo. No como una cosa, sino como una relación. Entonces, cuando cambian esa manera de pensar, pues pueden avanzarle. Lo que quieran. Apple, Nike, Adidas, o personas, ¿no? O sea, pongan atención en sus mejores profesores. Les garantizo que los mejores profesores no parecen profesores ni se comportan como profesores. A lo mejor se vestirán unos como profesores, pero no se comportan como profesores. Porque no tiene que ver con lo físico. O piensen, ¿por qué se llevan mejor a veces, o la mayor parte de las veces con su tío que con su papá? Pues porque no se comporta como papá. Aunque cumple esa función a veces. Entonces exactamente lo mismo. Y así van a ser. O sea, porque también es formativo. Entonces en realidad es eso. Acuérdense que también se están formando como personas cuando estudian ciencias sociales. O sea, piensa, ahorita tu entorno está formado por qué elementos y qué relaciones. Está formado por los demás. Y el entorno de los demás, pues por otros. Y así ad infinitum. Entonces tu entorno inmediato está formado por 5. Y el entorno de esos 5, y si notas, eso es análogo a la comunicación no para. Ustedes, yo no existimos. Ahorita están comportándose de una forma, se comportan de otra forma allá afuera, en su casa, en lo que sea. Porque están definidos por la relación con la circunstancia. Y esa circunstancia es compleja. Y toda la relación social, los vínculos tienen que ver con el entorno. Entonces eso, tú estás aquí 5 y tus güeyes 5 pues tienen otro y así. Entonces toda la complejidad. Ahora, esto es súper interesante porque si está tan cabrona la complejidad, o sea, si notas no para. Y si aumenta la complejidad, o sea, los elementos y las relaciones, se vuelve el riesgo de que todo valga madre, aparece, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para manejar ese? O sea, ¿alguien puede con el mundo? Nadie puede con el mundo. Entonces, funcionamos por reducciones de complejidad. Tu nombre, mi nombre, no eres tú ni soy yo. Organiza una serie de características en un nombre. Esa complejidad la vas haciendo manejable. Y a partir de eso, entonces tienes posibilidad de relacionarte con los demás. Entonces, aunque todo el entorno sea muy complejo, tú vas eligiendo el modo el aspecto de complejidad, de tu complejidad que se va a acoplar con la del otro güey y la del otro y del otro. Pero también cuando entiendes eso, incluso te haces más tolerante. El principio relacional y esto. Entonces, también no pierdan de vista que una teoría, si no la ven en la realidad, no sirve. Aquí lo importante es, esto también lo planteo con los chicos, ¿la realidad es lineal? No. La realidad se manifiesta de la misma forma, no tienes por qué comportarte de la misma manera. ¿No me creen? A ver, ¿cuántos de ustedes han revisado una tarea que hayan escrito hace algunos semestres? ¿Qué es lo primero que piensan? ¿Qué mierda es esta? ¿No es cierto? Y si se ponen rudos, a ver, atentos, ¿el texto cambió? No. ¿Ustedes cambiaron? No. ¿Qué cambió? La relación con esa cosa, porque ahora está en otra circunstancia. La realidad es el principio relacional. Ustedes no existen
ni el texto existe el esquema de relación. Entonces ahí, por ejemplo, te haces más tolerante incluso. Ustedes han hecho cosas, todo el mundo creemos que somos buenos, ¿no? ¿Han hecho cosas malas? Sí. Entonces, ¿la bondad y la maldad existe? No, lo que existe es la relación con la circunstancia. Entonces también cuando estudian lógica de sistemas, o sea, lo que está diciendo Luhmann es, abran los ojos y entiendan con base en sentido común el mundo en el que viven, desmenúcenlo y entiéndanlo para acá, o sea, métanlo para acá, y después con eso definan su manera de ver la realidad y ya se van a dar cuenta que así funciona, entonces pues la vas a entender. Una teoría no te dice cómo tiene que ser el mundo, no te dice cómo es. Y a partir de que entiendas cómo es, entonces puedes proyectar cómo te gustaría que fuera, o cómo tendría que ser, o no ser, o lo que sea. Pero eso es lo importante de ustedes. Ustedes no están estudiando algo ajeno. O sea, cuando hablan con un físico parte de la realidad subatómica. Pero socialmente la realidad subatómica existe, o sea, a nivel de percepción no nos vale madre. Lo que estudiamos es la realidad atómica, porque es inmediata. Pero un físico, ni él vive en una realidad subatómica, o sea, en la lógica. Pues. Entonces la magia de estudiar ciencias sociales, además de entender eso, o sea, el fenómeno, a lo que ustedes se van a dedicar, se entienden a sí mismos.